Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Primero que todo, me gustaría saber si están escuchando la presentación y adicionalmente si me están escuchando sin ningún problema. Muy buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista de mercados financieros del Distrito Financiero, profesional en finanzas y relaciones internacionales, egresado de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales, y el día de hoy pues vamos a hablar con respecto a un tema que la verdad es para algunos traders un tipo de análisis, para otros traders tal vez simplemente es una herramienta como un indicador técnico, ya sea que estemos hablando de ondas de Elliott o Fibonacci, pero la verdad es un tema que en lo personal me parece muy interesante para complementar nuestros análisis de mercado, que es hablar sobre el sentimiento en los mercados financieros. Entonces, también me gustaría saber, mientras se van conectando los demás asistentes, si me están, bueno, desde qué ciudad y desde qué país nos están sintonizando el día de hoy, y adicionalmente que me puedan colaborar, así como saludo a Juan, que nos confirmó que efectivamente se escucha sin problema. Si se pueden ver, si se, bueno, si que se está viendo también sin ningún inconveniente, entonces los invito a que se comuniquen pues a través del chat para dar inicio con este webinar. Un saludo a Juan Felipe, un saludo para Juan Felipe, me alegra de que estés en este webinar, que la verdad, pues como les estaba mencionando, es un webinar, la verdad, bastante interesante. Igualmente, mientras ustedes van, se van reportando y adicionalmente pues van ingresando cada vez más asistentes a este webinar, es necesario que nosotros hablemos un poco más con respecto a nosotros, el Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, somos una empresa que nace alrededor del 2011 con la finalidad de brindar y capacitar a las personas, ya sea que tengan formación o que no tengan ninguna formación con respecto a las finanzas, que quieran aprender con respecto a este mundo de los mercados de capitales, y pues adicionalmente que quieran formarse como traders, pues ofrecemos este punto, o bueno, más que todo, estos webinars. También ofrecemos, por supuesto, con nuestros cursos, tenemos material de apoyo sin ningún costo. Igualmente, si ustedes quieren saber más sobre nuestros cursos, pues en la pestaña de cursos van a poder ver tanto nuestros cursos virtuales como nuestros cursos presenciales. Tenemos tutoriales en vivo para las personas que tengan alguna duda, que si quieren saber con respecto a alguna plataforma, nosotros les vamos a colaborar con toda esa información. Saludo a Dina, saludo a Adrian, y que nos están sintonizando. Me alegra que se esté escuchando muy bien. Adrian nos está sintonizando desde Buenos Aires. Entonces, pues un saludo para ti, Adrian. Igualmente, también si quieren saber sobre nuestro equipo, pues en toda nuestra página van a poder encontrar toda la información, pero lo que me parece interesante de la página del Distrito Financiero, cuando estamos hablando nosotros del DFX, es la pestaña de webinars de la semana, donde ustedes van a poder encontrar toda la programación. Igualmente, si ustedes se quieren inscribir a nuestros webinars, les va a llegar una programación pues semanal de todo este contenido. De hecho, el día de hoy tenemos efectivamente que es el análisis de los sentimientos del mercado. El día miércoles vamos a tener un webinar con respecto a TradingView, es decir, cómo utilizar la plataforma de esta poderosa plataforma, la verdad, que nos brinda diferentes tipos de análisis. El día miércoles vamos a tener un webinar con el equipo de Equity con respecto a aprendiendo sobre Bull and Bear Powers, y vamos a finalizar con actualidad de mercado que vamos a esperar este mes. Entonces, la verdad me parece bastante interesante, bastante relevante, y pues aquí van a poder encontrar todo nuestro contenido sin ningún problema. Y adicionalmente, creo que es importante que nosotros hablemos de escoger un broker. O sea, nosotros en sí, nosotros en el distrito financiero nunca les vamos a decir en qué broker van a operar, sino que nosotros siempre les vamos a recomendar diferentes herramientas que les va a poder medir al momento que tomen una decisión, y una de estas es qualbroker.com. Nosotros, el distrito, recomendamos mucho a Qualbroker porque en su ranking de brokers van a poder encontrar diferentes brokers, los cuales van a tener su propia calificación, en el cual Tickmill y Pepperstone con IC Markets están, de hecho, ahorita con una calificación de 5 estrellas, es decir, es una calificación que dan diferentes traders en esta página. Es decir, aquí simplemente son opiniones o más que todo calificaciones que normalmente los traders que tenemos participación en este foro
nos piden calificación o que vemos la opinión con respecto a las características de la web trader, de la plataforma que ofrece, de las condiciones de operación, del apalancamiento, mejor dicho, todos esos aspectos que son muy importantes. Entonces vamos a suponer, queremos elegir a un broker como Pepperson. Entonces nosotros estamos mirando a Pepperson y queremos ver más información. Simplemente le damos clic en información avanzada y vamos a poder encontrar todo el contenido, es decir, qué tipo de broker eres. Digamos aquí es un no dealing disk, el cual pues nos está diciendo que el método de depósito y de retiro estamos hablando de Visa, Mastercard, Visa débito, y adicionalmente que los documentos para aperturar la cuenta es un documento de identidad DNI y pues una prueba domiciliaria que se conoce como la prueba POA. Entonces es bastante sencillo y adicionalmente ustedes van a poder encontrar diferentes brokers que les van a ofrecer muchos instrumentos. Entonces, igualmente esta página es muy buena. Muy que Juan Primo Ducas Copy. La verdad, pues es la primera vez que me escucho eso, pero igualmente voy a tener en cuenta la recomendación que me estás diciendo para analizarlo. ¿Listo, Juan? Entonces, bueno, entonces aquí les dejo pues esta información y ya vamos a dar inicio con respecto a el webinar del día, que es hablar de un tema que la verdad muy pocos traders, digamos, se toman un juicio al 100% cuando están evaluando el sentimiento de los mercados. ¿Por qué? Porque normalmente hay diferentes profesionales o diferentes operadores de mercado que aseguran que el sentimiento del mercado siempre se va a determinar de acuerdo a la tendencia del activo. No significa que esté completamente errónea esta teoría, porque al final, cuando nosotros vemos que hay tendencia alcista, que hay tendencia bajista, nosotros podemos entender que hay un dominio de los compradores y de los vendedores. Es un análisis bastante básico si lo miramos desde ese punto. Pero de hecho, cuando nosotros nos empezamos a fijar que cada tipo de mercado es diferente y que sin duda alguna esas características del mercado nos van a dar o nos van a determinar un comportamiento diferente entre cada uno de los activos, es cuando nosotros podemos empezar a sacar una ventaja si empezamos a entender más este tema del análisis del sentimiento del mercado. Pero nosotros tenemos que partir con una primicia. ¿Y cuál es esa primicia inicial? Que todo análisis del mercado siempre va a estar compuesto bajo dos principios, o bueno, bajo dos análisis, en el cual vamos a tener al análisis técnico y el análisis fundamental. Cuando nosotros hablamos de análisis técnico, es en sí analizar cómo se está comportando el precio, el cual se materializa en los gráficos, y adicionalmente lo que nosotros vamos a hacer es a través del análisis de lo que nos están informando, ya sean las formaciones chartistas, es decir, la formación de los precios, o el análisis cuantitativo. Cuando hablamos de análisis de cuantitativo, estamos hablando de indicadores técnicos, es entender cuál puede llegar a ser el movimiento de los precios teniendo en cuenta solamente este análisis. Es decir, que cuando hablamos de análisis chartista, tenemos a la teoría de Down, principio con respecto a el comportamiento psicológico de los precios en los activos, pero también vamos a hablar con respecto a las formaciones de las velas japonesas. Es decir, cuando nosotros estamos viendo en un gráfico que podemos ver que efectivamente tenemos un harami, tenemos una vela dojin, tenemos una vela libélula, o que tenemos un hombre colgado, o que tenemos la formación de los tres soldados, o los tres cuervos, pues todo eso es análisis chartista. Súper bien, pero ahí simplemente estamos tratando de comprender la formación actual de las cotizaciones. Entonces, no estamos viendo, digamos, un aspecto de tendencia, si lo miramos desde las velas japonesas. Ya si miramos teoría de Down, ya sabemos que la tendencia en el mercado se va a dividir entre subtendencias y tendencias menores, y adicionalmente que siempre van a haber un ciclo de acumulación, tendencia, distribución en los mercados. Listo, lo tenemos en cuenta, digamos, tenemos en cuenta ese punto, ya ahí estamos entendiendo un poco del sentimiento del mercado. Ya el segundo punto es el análisis cuantitativo, los indicadores técnicos. Entonces nosotros aquí es cuando efectivamente utilizamos indicadores de tendenciales, indicadores de momentum, indicadores de vitalidad, es decir, de fuerza, utilizamos indicadores cíclicos, y aquí lo que tratamos de hacer es de comprender más el comportamiento de los activos o de las tendencias de los activos. Entonces, claro, aquí ya nosotros empezamos a decir que si quiero empezar a comprender la fuerza, utilizamos el indicador de la ADX. Sabemos que está la línea principal de la ADX y luego tenemos la línea de fuerza alcista y la línea de fuerza bajista. Entonces, nosotros ya interpretamos que al analizar estos dos tipos
de líneas. Con respecto a la línea principal, ya estamos comprendiendo cuál es la fuerza en el activo. Si hay fuerza bajista, si hay fuerza alcista, y a eso le combinamos un indicador de momentum, listo. No nos estamos saliendo de ninguno de los aspectos, pero igual no estamos entendiendo, o más que todo no queremos comprender cuál es la visión por parte de los participantes del mercado. ¿Por qué? Porque al final, aunque nosotros utilicemos incluso indicadores de momentum, como es el indicador del RSI, que mira esas posiciones entre compradores o vendedores, no estamos viendo primero la visión que tienen los grandes traders, es decir, los que realmente marcan tendencia en el activo, así como tratar de empezar a mirar las opiniones de los mercados. Entonces, claro, aquí nosotros decimos el análisis técnico no nos va a funcionar, pero luego pasamos con el análisis fundamental, que es el estudio que no se basa en la psicología ni en la formación de los precios, sino que lo que va a hacer es que va a utilizar factores macroeconómicos, microeconómicos, bueno, económicos en general, coyunturales, políticos, sociales, internacionales, de los activos para poder entender y tratar de materializar efectivamente esas tendencias que se están marcando en el activo para poder predecir los movimientos que vayan a presentar en este. Entonces, listo. Entonces, ya sabemos que en el análisis fundamental podemos sacarlo con respecto a sectores, lo podemos sacar con respecto a, digamos, a diferentes áreas, a diferentes aspectos y diferentes puntos, pero igual no estamos analizando efectivamente ese posicionamiento o tratar de entender más la opinión por parte de los participantes del mercado. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy, que es el sentimiento del mercado. Cuando nosotros tratamos de entender un poco mejor la definición del sentimiento del mercado, lo que nosotros queremos hablar o lo que nos queremos o lo que queremos entender es que es simplemente la opinión de los mercados expresada por los traders. Es decir, que aquí lo que nosotros estamos tratando de entender es cuál es el posicionamiento que tienen los participantes en los mercados, ya sea que hablemos de traders, digamos, institucionales, que estemos hablando de esos grandes traders igualmente que no pertenecen a una mesa de dinero, que estamos hablando de las posiciones de las mesas de dinero, que estamos pendientes efectivamente de lo que va a decir Warren Buffett o que estamos pendientes de lo que va a decir Jim Simmons, entonces, bueno, de lo que alcanza a decir Jim Simmons, porque Jim Simmons normalmente casi no le da información a los mercados, pero en sí aquí es tratar de entender la opinión de los traders, la cual va a empezar a ser materializada a través del volumen de negociación. Es decir, aquí ya tenemos una variable que anteriormente no se tenía o no se trabajaba y era el volumen o es el volumen dado que aquí este va a ser nuestro factor clave. Entonces, claro, ¿esto qué va a implicar esto? Que puede que en estos momentos nosotros vamos a empezar a analizar los mercados que efectivamente presenten este tipo de registro, pero incluso aquellos mercados que sean descentralizados nos van a ofrecer la oportunidad de empezar a entender cómo se va a presentar esa construcción del sentimiento del mercado. Adicionalmente, la construcción ya sabemos que se va a dar a través de los inversores, a través de los traders profesionales, que son los que se conocen como los smart money, y no por la mayoría de los operadores del mercado. Entonces aquí ya vamos a partir por una variable muy importante. Normalmente cualquier construcción de indicador de sentimiento siempre se va a tratar de determinar por los grandes en los mercados financieros. O sea, no vamos a encontrar o la construcción de bueno, el sentimiento del mercado solamente se va a dar por traders profesionales. Entonces, esto es un punto, digamos, bastante interesante y aquí es donde nosotros vamos a decir que cuando vemos un indicador de sentimiento del mercado, no estamos siguiendo el movimiento de todos los traders, sino que nos estamos centrando efectivamente de los operadores que realmente marcan tendencia en el activo, es decir, aquellos que pueden, por una o dos o tres palabras, marcar el comportamiento de las cotizaciones. Aquí es donde nosotros ya vamos a empezar a trabajar ese punto. Adicionalmente, el sentimiento del mercado también va a medir la psicología y el estado emocional de los participantes del mercado. Es decir, que tras de que aquí ya vamos a tener en cuenta la opinión de los grandes traders, lo que vamos a empezar es a determinar y a estudiar la variable de riesgo. ¿Por qué vamos a empezar a hablar con respecto al riesgo? Porque cuando en Wall Street o en los mercados en general, tenemos aumentos de la adversión al riesgo, o bueno, sí tenemos aumentos de adversión al riesgo, es decir, que el sentimiento de los mercados es refugiarse en activos seguros, no tomar posiciones en mercado bursátil, no tomar
posiciones en unos indicadores bursátiles, simplemente centrarnos en algunos pares de divisas, centrarnos efectivamente en metales preciosos. Entonces, claro, todo esto ya nos va a empezar a determinar un aspecto bastante importante. ¿Por qué se debe esto? Porque el sentimiento del mercado siempre se va a determinar de acuerdo a las posiciones de los grandes traders. Si los grandes traders están aumentando sus posiciones en activos de refugio, entonces lo que nos está diciendo es que hay adversión al riesgo. Ahí es cuando normalmente nosotros podemos escuchar en Wall Street, podemos escuchar también que en Bloomberg, en The New York Times, que también podemos escuchar o cuando estamos leyendo informes de investing, de FX Street, de FX Empire, de TradingView, que efectivamente hay riesgo negativo en los mercados. Entonces, ¿eso qué implica? Que el sentimiento del mercado se va a empezar a determinar de acuerdo a esa percepción del riesgo por parte de los grandes traders. Que para con ustedes, no de los traders en general, sino de los grandes traders y adicionalmente una de las grandes ventajas del sentimiento del mercado es que los más popularmente, que pena con ustedes, nos vamos a poder encontrar en indicadores o materializados en indicadores. Entonces, claro, eso es un punto, la verdad, bastante fácil y bastante relevante porque vamos a poder entender una medida de una mejor manera. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a encontrar el sentimiento del mercado. Entonces, si nosotros queremos empezar a entender efectivamente cómo se va a dar ese sentimiento del mercado, podemos realizar el análisis de diferentes maneras. La primera es a través de los indicadores que nos ofrecen diferentes plataformas. Una, digamos, plataforma que me parece bastante buena, que brinda efectivamente toda esta información del sentimiento del mercado, va a ser la plataforma de XTB. Yo creo que ustedes han escuchado mucho de este broker, que tengo que admitir, digamos que a comparación de muchos de los demás brokers, este broker ha invertido bastante en el desarrollo de sus plataformas. Y una de sus plataformas que hay que destacar es la plataforma de Xstation 5. ¿Por qué vamos a empezar a hablar con respecto al sentimiento de mercado en este punto? Porque es uno de los pocos brokers que realmente ha invertido en mostrarnos en toda su plataforma un análisis bastante sencillo con respecto al sentimiento del mercado. En este momento ustedes están viendo la plataforma de Xstation 5. Igualmente ustedes también la pueden tener descargada como en la desktop o bueno, en el escritorio. También tienen igualmente MetaTrader, tienen su propia WebTrader propia, que es la que están viendo en estos momentos, en las cuales ustedes van a poder encontrar un conjunto de diferentes activos, que si quieren mirar Forex, índices, que si quieren ver algunas materias primas, criptomonedas, hay algunas acciones, adicionalmente que vamos a poder encontrar unas ETF de CFDs, pero vamos a suponer, estamos viendo efectivamente aquí euro dólar, pero yo quiero empezar a entender un poco mejor el sentimiento del mercado, es decir, cuál es la percepción de las demás divisas. Esto lo vamos a hacer a través de la pestaña de análisis de mercado, en la cual ustedes en estos momentos pues están viendo efectivamente ese sentimiento del mercado, que la verdad me parece muy bueno, sobre todo pues al momento en que queremos entender un poco mejor todo este tema. Entonces, inicialmente la plataforma de Xstation 5 nos va a poder filtrar, dependiendo que si nosotros tenemos nuestro top, podemos empezar a fijar nuestro top. Pero entonces que si yo quiero que solo me muestre con respecto a materias primas y a los índices, la plataforma me lo va a poder mostrar sin ningún problema. Lo vamos a poder encontrar desde el punto de vista de trade, o bueno, digamos, desde un listado bastante sencillo, donde nos va a mostrar el sentimiento de compra y el sentimiento de venta por parte de las cotizaciones. Pero digamos que de una manera personal me gusta verlo distribuido de esta manera. Entonces, simplemente, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros empecemos a entender cuáles son esas posiciones que se están presentando fuertemente en las cotizaciones, sobre todo de tratar de determinar si el activo en el cual nosotros vamos a tomar posición está siendo dominado por una parte de los mercados o si está siendo dominado en general. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la plataforma de Xstation 5? Que esta tiene en cuenta las posiciones que tiene el broker en toda su plataforma, ya sean cuentas de práctica o cuentas reales. E incluso sé que tienen información por parte de sus proveedores de información con respecto para sacar digamos que este análisis. Pero puede que este análisis tal vez nos vaya a quedar un poco escaso, sobre todo, digamos, para tener una verificación de la información. Entonces, aquí es cuando nosotros nos podemos meter a TopScan, o bueno, Stock Scanner, o nos podemos meter también a Headmap. Sobre todo les voy a recomendar el Headmap. Yo creo que ustedes muchas veces han visto este tipo de mapa
que, digamos, en estos momentos, pues, vamos a colocarlo en un periodo de una semana, pero bueno, aquí nos está viendo, pues, que ya para ver más información nos va a pedir, pues, cuenta real, pero en estos momentos, pues, los mercados están completamente, bueno, están cerrados, pero aquí ustedes van a poder encontrar efectivamente esa percepción primero por parte de los índices bursátiles y de las acciones, entonces eso ya es una partida bastante fuerte, y adicionalmente que, si mal no recuerdo, en StockScanner ustedes van a tener en cuenta todo este tema del calendario económico, pero en sentimiento del mercado, algo que me parece muy interesante es empezar a mirar todo este tema del mercado Forex. Ok, cuéntame Juan Felipe, no te preocupes que aquí en este webinar, igualmente para los demás, si tienen alguna pregunta, si sea muy noob o muy, no sé, principiante, igualmente pues cada quien, no podemos olvidar que el mundo del trading es efectivamente una maratón y no una carrera. Cada quien marca su ritmo. Ok, Juan Felipe tiene una muy buena pregunta. ¿Esto funciona más cuando vamos a operar en el largo plazo? Eso depende, Juan Felipe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos hablando del sentimiento del mercado, normalmente los grandes participantes del mercado siempre toman sus posiciones en el largo plazo. Entonces, claro, normalmente la estrategia de sentimiento de mercado funciona más para aquellos traders que quieren empezar a operar en el largo plazo. Pero si quieres mencionarlo con respecto al corto plazo, lo que yo te recomiendo es que efectivamente utilices estas herramientas como el sentimiento de mercado de Xstation 5. ¿Por qué? Porque, claro, aquí lo que te están dando es una visión más actualizada de realmente cómo se están comportando las cotizaciones en los activos en ese momento del tiempo. Entonces, claro, si en esos momentos estamos viendo en un broker que el USD Index en este caso tiene una posición completamente vendedora debido a que ya son 5 jornadas que ha caído el índice del dólar estadounidense, pues sin duda alguna si nosotros queremos corroborar esa información, lo vamos a tener con respecto a este índice. Pero bueno, estamos viendo el USD Index, pero entonces yo quiero empezarlo a ver con respecto a otro activo, que quiero verlo con respecto al dólar peso chileno, que si quiero verlo con respecto al dólar peso colombiano. Simplemente nosotros vamos a poder empezar a filtrar de acuerdo a los activos que yo voy a poder tener o los que quiero empezar a analizar y voy a tener ese análisis de primera mano, que la verdad me parece un punto muy bueno y muy relevante. Igualmente, si ustedes quieren empezar a comparar con respecto ya sea la variación entre Forex con respecto a algunos índices o si ya quieren empezar a elegir diferentes filtros, lo van a poder realizar sin ningún problema. Lo pueden colocar desde activos en general hasta bueno, mercados en general hasta activos en específico y la verdad esta plataforma funciona de una gran manera. Entonces ya saben, sentimiento del mercado, esas como van a ser como las plataformas iniciales. Igualmente también en Investing, bueno, en TradingView, ustedes van a poder encontrar este tema del sentimiento del mercado. Y de hecho esto me parece también desde TradingView incluso hay veces más bueno que Station 5, pero sobre todo es porque TradingView tiene en cuenta toda la participación de este foro, porque al final de cuentas TradingView es como si nosotros estuviéramos hablando de un Bloomberg para traders retail. Entonces, claro, ¿cuál es el punto importante en esto? Que lo que nos va a decir TradingView es cómo se va a presentar el comportamiento de la tendencia al activo, es decir, el sentimiento que tiene el activo en los mercados, teniendo en cuenta, digamos, un tipo de análisis un poco más sencillo y más claro, sobre todo que vamos a elegir dólar con respecto al peso colombiano. Vamos a poder funcionar. Este ejemplo es para poder demostrar que realmente funciona en cualquier tipo de activos. Y aquí lo que nos está diciendo el técnico, que es como que TradingView reúne toda esa información y la plasma es que nos está diciendo es que actualmente hay un momento de venta en el mercado. No estamos hablando de fuerte venta en estos momentos, pero esto también nos va a funcionar para entender un poco más el sentimiento del mercado. Entonces aquí lo están viendo que en TradingView funciona también sin ningún problema y sin ningún inconveniente y la verdad pues me parece una plataforma muy buena en el cual podemos ver también tanto las ideas que se están presentando actualmente en las cotizaciones, así como las últimas noticias que pueden llegar a influenciar, en este caso el USD COP, pero funciona con respecto a todo tipo de activo. En este caso vamos a buscar efectivamente el australiano 200, o bueno, supongo que lo debe tener con respecto a otra nomenclatura, pero incluso vamos a buscar el Standard Poor's, que efectiva US 500. Y como lo van a poder ver, aquí ya nos va a traer toda la información de cuál es el comportamiento tanto de Standard Poor's en estos momentos, que está presentando una devaluación del 0.42%, pero bueno, en estos momentos no me está cargando efectivamente el de la tendencia de las cotizaciones, pero muy probablemente más tarde me cargará y ahí me va a salir efectivamente cuál es el sentimiento que se está presentando con respecto a ese activo. Entonces es una manera, la verdad, bastante sencilla
que sin duda alguna también con Station 5 le van a poder sacar mucho provecho a esta plataforma del sentimiento del mercado. Pero también entonces es muy importante que nosotros empecemos a ver, listo, ya entiendo que es sentimiento del mercado y adicionalmente lo puedo empezar a complementar con respecto al análisis técnico o al análisis fundamental, pero entonces, ¿cómo lo voy a empezar a utilizar en diferentes tipos de activos? Porque pues al final nosotros vamos a encontrar muchos tipos de activos e incluso esos tipos de mercados pueden que nos vayan a brindar información con respecto al volumen, información con respecto a la participación, pero hay algunos que no. Entonces, primero vamos a mirar el análisis del sentimiento en la bolsa. Entonces, algo muy importante y es una gran ventaja que ofrece el mercado bursátil, que todas las acciones o todos los índices se van a mover de acuerdo a la tendencia que haya marcado la bolsa en esos momentos, o más que todo el mercado local o incluso regional y para algunos otros casos internacional en esos momentos. ¿Y eso por qué? Porque una de las grandes ventajas del mercado de acciones es y del mercado de opciones, opciones verdaderas, por supuesto, algo de la aclaración, se miden a través del volumen. Es decir, que cuando nosotros podemos encontrar que el volumen está presentando crecimientos, significa que hay una mayor participación. Si nosotros vemos que efectivamente el volumen está creciendo y tenemos señales de una tendencia alcista, ahí lo que vamos a poder encontrar es efectivamente un fortalecimiento debido a que muy probablemente ese mercado o esa acción en específica que estamos viendo está presentando un atractivo en los mercados financieros. Nosotros no podemos olvidar, ya sea a través de las ondas de helio, ya sea a través de los niveles de Fibonacci, ya sea a través de la teoría de Dow, que efectivamente van a haber etapas en los mercados financieros, donde van a haber impulsos a la alza, momentos a la baja, dado que va a haber un momento de apetito o un momento de que en el activo esté sobrevalorado, en el cual se va a presentar también nuevos niveles de venta. Es decir, que en algunos momentos van a haber cambios en compra, es decir, que todo el mundo va a querer adquirir esa acción y luego van a haber momentos en el cual van a querer salir de esa acción. Y muy probablemente eso va a funcionar de una gran manera si nosotros empezamos a entender que efectivamente ese sentimiento se va a partir con respecto al volumen. Inicialmente, ya sabemos, mercado accionario, mercado de opciones se mueven con respecto o el sentimiento se va a determinar a través del volumen, es decir, del nivel de participación. Y adicionalmente el sentimiento del mercado accionario es determinado por el comportamiento del apetito de los riesgos en los mercados. Entonces, claro, ya aquí ya empezamos a combinar dos variables. Ya tenemos la variable del riesgo como una manera de medir el sentimiento del mercado y aquí ya lo vamos a complementar con respecto al volumen. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando haya un momento de apetito en el riesgo, es decir, que el sentimiento del mercado es positivo porque hay incentivos que vayan a presentar crecimientos, que se vaya a presentar fortalecimiento por parte de las cotizaciones, por parte de las acciones, eso va a generar que efectivamente haya un momento de apetito en el mercado y que eso va a presentar un impulso por parte de las acciones. Pero claro, todo eso se va a determinar a través de la confianza que tenga el trader o el inversionista en este tipo de mercado. Entonces, claro, aquí significa que cuando hay fuertes incrementos por parte del mercado de las acciones, lo que nos está implicando es que hay menores niveles de adversión al riesgo. Es decir, hay más apetito por activos que tengan mayores rendimientos, en sí que sean tal vez más riesgosos para operar, pero eso va a implicar que ese sentimiento del riesgo va a ser cada vez más negativo. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuáles son aquellos cambios significativos que se pueden presentar en este tipo de mercados? Primero, que en estos mercados se puede presentar un cambio de compra-venta o de venta-compra de una manera muy agresiva. Y vamos a colocar este ejemplo. Vamos a suponer que estamos en meses anteriores, estamos en el mes de febrero y efectivamente lo que vemos es que de un momento a otro la Reserva Federal decide bajar 50 puntos sus cotizaciones. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que empresas como Apple, Amazon, o bueno, todas las empresas estadounidenses van a presentar un mejor comportamiento de sus estados financieros porque pues efectivamente hay una menor tasa de interés, los costos de endeudamiento en la economía son más económicos, entonces claro, es un momento de impulso por parte de los mercados, no hay ningún problema. Eso que implica que efectivamente las acciones se van a aumentar, va a haber un menor nivel de riesgo, pero claro, nosotros tenemos ese sentimiento del mercado, que es un sentimiento bastante optimista, pero luego, no sé, vamos a suponer que a las 2 horas que va a hablar Powell, Powell dice, es que nos tocó presentar el recorte en el tipo de interés porque este tema del coronavirus, que en ese tiempo estaba apenas arrancando fuertemente, digamos con fuerte manera, o bueno, de una manera fuerte, entonces Powell dijo, la verdad, esto es preocupante porque
puede llegar a afectar la economía de los Estados Unidos. Claro, ahí es cuando pasamos de un momento de compra a venta de una manera muy agresiva. ¿Por qué? Porque el sentimiento del mercado en esos momentos es de una, digamos, de una, ¿cómo podría decirlo? Como una ausencia de apetito al riesgo. Porque, claro, el máximo representante de la economía de los Estados Unidos, que en este caso es Powell por parte de la Reserva Federal, les está diciendo, más adelante la economía se puede joder. Entonces, claro, ahí es cuando se presenta ese cambio tan significativo y es cuando efectivamente los traders cambian de una manera muy agresiva. Y eso lo vamos a ver primero reflejado en el sentimiento del mercado y luego lo vamos a empezar a ver reflejado en las cotizaciones de los activos. Entonces, por eso es muy posible que se puedan llegar a presentar esos cambios significativos y adicionalmente que se pueden presentar también momentos de sobrecompra. ¿Por qué se debe esto? Porque nosotros no podemos olvidar el principio de los mercados, que efectivamente va a haber un momento de apetito, luego se va a presentar esa tendencia, porque efectivamente pasamos un momento de acumulación, un momento de tendencia, y luego pasamos a un momento de distribución, incluso un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque efectivamente ya la acción no es atractiva, los mercados no son atractivos, significa que el precio está creciendo simplemente por especulaciones, pero hay menor nivel de volumen, es decir, menor nivel de participantes y nosotros no podemos olvidar que el sentimiento se determina a través de los participantes, porque claro, ¿esto qué va a implicar? Que los precios pueden seguir creciendo, pero si la gente ya está saliendo del título, significa que ese título ya dejó de ser atractivo, sobre todo para algunas personas o incluso la gran mayoría. Y ahí es cuando se pueden presentar esas contracciones en las cotizaciones. Entonces, esta también va a ser una de las maneras en las cuales nosotros vamos a realizar este análisis de sentimiento del mercado. ¿Que cómo lo vamos a poder empezar a hacer a través de plataforma? Es bastante sencillo si nosotros conocemos cuáles son aquellos indicadores del sentimiento de riesgo. Y normalmente el sentimiento del mercado, cuando lo hablamos en análisis de, bueno, en mercado bursátil, lo vamos a poder encontrar a través de la plataforma de Mt4, de TradingView, bueno, de diferentes plataformas, pero sobre todo cuando nosotros vamos a empezar a combinar los siguientes factores que van a ser sobre todo, por un lado, vamos a tener la acción o el título que nosotros queremos analizar. En este caso vamos a colocar que queremos analizar a, bueno, ¿a cuál? Coloquemos, digamos que AMD, quiero mirar cómo se va a comportar AMD en estos momentos, pero quiero mirarlo es cómo se va a comportar la acción con respecto al sentimiento del riesgo. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a implementar el indicador del VIX o más que todo a empezar a mirar el índice de volatilidad de riesgo. ¿Qué es el índice VIX? Efectivamente aquí lo que estamos tratando de medir es cuál es la percepción de riesgo en Wall Street. Normalmente cuando este índice presenta fuertes movimientos al alza, lo que nos está diciendo es que hay adversión al riesgo. ¿Por qué? Porque entre más alto sea el índice, lo que nos está diciendo es que los mercados, o sobre todo bueno, las 500 empresas del Standard Poor's o las personas que más estén tomando posición en este tipo de índice, están presentando un sentimiento de riesgo. Entonces, claro, cuando este cada vez sea más alto, lo que nos está diciendo es que va a haber un momento de adversión al riesgo y ahí es cuando se pueden llegar a presentar bajas por parte de las cotizaciones, pero de hecho lo que podemos ver en estos momentos es que efectivamente, a pesar, cuando el índice presentó esas devaluaciones o digamos que esos decrecimientos, podemos ver que la acción de AMD pues se encontrar un momento de estabilidad, incluso un momento de impulso alcista y eso digamos que es un factor bastante relevante, bastante determinante. Incluso cuando el índice presentaba caídas, el índice VIX, podemos ver que efectivamente la acción de AMD presentaba esa corrección al alza por parte de las cotizaciones. Esto es un punto significativo y es en el cual nosotros vamos a empezar a trabajar un poco con respecto al sentimiento de mercado. Que por supuesto que si podemos utilizarlo con respecto a otra plataforma, lo vamos a poder utilizar con respecto a diferentes plataformas porque normalmente el índice VIX está en la mayoría o la mayoría de los bloques lo ofrecen, la mayoría de las plataformas lo tienen. La verdad, en lo personal me gusta trabajarlo mucho en TradingView porque en TradingView lo vamos a poder encontrar, pienso que de una manera un poco más sencilla y adicionalmente que TradingView lo que nos va a permitir es colocar los dos gráficos al mismo tiempo. Obviamente uno va a hacer uno va a hacer en un gráfico lineal y el otro en barras, pero pues sin duda alguna eso va a ser un buen tipo de análisis. Y ya vamos a pasar al segundo tipo de análisis de sentimiento, que la verdad es un poco más complicado de analizar que el anterior, porque lo vamos a analizar con respecto al mercado Forex. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos del mercado de FX? Forex no es un mercado centralizado. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que el volumen
no se va a poder calcular con exactitud. ¿Por qué? Porque cada país efectivamente tiene una libre flotación, los participantes de cada una de las naciones tienen pues una participación con respecto a este tipo de mercado. Adicionalmente, pues como no tenemos un volumen con exactitud, puede que el sentimiento no lo vayamos a medir de una manera un poco más fácil como otro tipo de mercado. Y adicionalmente que en el mercado de FX, en el mercado Forex, nosotros encontramos mucho las operaciones iceberg, que las operaciones iceberg lo que nos dicen es que los participantes en los mercados van a mostrar una parte de sus operaciones, pero obviamente no van a mostrar el gran o el verdadero tamaño que tiene efectivamente cada movimiento. Entonces, esto puede llegar a ser un poco difícil, pero esto no significa que vaya a ser imposible medirlo a través del indicador, bueno, a través de o Forex, medir el volumen o más que todo el sentimiento. Primero, el que funciona de una manera bastante sencilla que yo creo que todos ustedes han venido aplicando hasta ese momento es utilizar indicadores de momento, RSI, MACD, que si queremos utilizar RBI, que si queremos utilizar CSI. Aquí tenemos ese análisis entre compradores y vendedores, no hay ningún problema. Pero de hecho, hay un informe que muy pocos traders, la verdad, o que realmente las personas que están empezando en los mercados tal vez no lo han escuchado en una primera instancia, pero para aquellos que ya llevan un poco de tiempo también lo conocen, que se conoce como el reporte o el informe del Commitment of Traders o el famoso COT. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado con respecto a este informe, pero en sí, este es un informe el cual es proporcionado por la organización de Commodities Futures Traders Commission, que es como una institución que efectivamente lo que trata de garantizar es de demostrar la transparencia que hay en los mercados. Entonces, claro, esto que ocurre normalmente en todas las economías a nivel mundial, que por ley aquellos grandes, es decir, estamos hablando de mesas de dinero de banco, tienen que mostrar sus posiciones netas largas y cortas, sobre todo cuando están operando en el mercado de futuros. Entonces, claro, ¿esto qué nos va a implicar? Que ya en una primera mano los grandes nos están mostrando su información. Obviamente, interpretar esta información no es tan sencillo, pero a medida que ustedes vayan a trabajando con respecto a la experiencia, ustedes van a poder entender cada vez más mejor este informe. Este es un recurso, la verdad, muy bueno que nos va a ayudar a medir el sentimiento del mercado, sobre todo porque es el informe de los grandes actores y adicionalmente, como están obligados a informar al gobierno, pues este punto nos va a poder entender cuál es la percepción de los grandes en los mercados para llegar a tomar mejor posicionamiento en nuestras operaciones, pero más que todo es necesario aclarar lo siguiente, como lo estaba mencionando Juan Felipe. Esto es un tipo de análisis que funciona más en el largo plazo, sobre todo cuando lo estamos hablando con respecto al informe COT. Pero de hecho, si nosotros sabemos operar con este informe, vamos a poder tomar grandes beneficios, pero adicionalmente lo que vamos a poder empezar a hacer es analizar primero a los mercados de los futuros como las variables o como otros indicadores para tomar posiciones en el mercado Forex o adicionalmente entender cómo se está, cuál es el pensamiento sobre todo de aquellos grandes. Y bueno, igualmente eso creo que me les ha adelantado un poco, es un informe publicado por Community Future Trainings, todos los viernes se publica, mide las posiciones largas y cortas tomadas por los traders en los mercados de futuros, es utilizado para medir el sentimiento, bueno, realmente eso fue lo que les dije anteriormente, pero este informe la verdad me parece muy interesante, muy relevante porque es un informe que nos brinda mucha información. Entonces, en este caso, estamos viendo las posiciones de la libra esterlina y esto es un informe que se había extraído en el 2011, pero lo interesante es analizar las siguientes variables que, sobre todo, que quiero que me presten mucha atención en estos puntos. Cuando nosotros estamos viendo ese informe, que igualmente lo van a poder sacar a través simplemente del portal, bueno, de Google, ustedes pueden escribir efectivamente COD, pueden colocar pues libra esterlina, COD Euroforex, pueden colocar COD con respecto al WTI, mejor dicho, diferentes futuros ustedes lo van a poder colocar y les va a salir pues toda esta información. Cuando hablamos de la primera parte del informe, que son los non-commercial o el no comercial, en sí es una mezcla entre los fondos de cobertura y de las instituciones financieras en sí. En su mayor parte se tratan de aquellos traders que buscan obtener ganancias a través de la especulación. Luego tenemos el commercial,
que son las grandes empresas que usan los futuros de divisas para cubrirse, es decir, cuando aquí estamos hablando es de aquellas empresas que tienen una fuerte negociación en importación y exportación y efectivamente quieren cubrirse con respecto al riesgo digamos que en la tasa, en el tipo de interés o sobre todo pues en el cambio de interés, bueno, el cambio de divisa, se refugian efectivamente con estos tipos de contrato y digamos que eso es como el punto importante de ese informe, pero también tenemos a los no, bueno, a las posiciones no notificadas, que en sí estas posiciones de interés, bueno, son posiciones de interés abiertos de los traders que no necesariamente tienen que cumplir efectivamente los requisitos de informar o notificar a la institución. Es decir, que aquí tenemos en cuenta tanto a los que están obligados a informar, así como los que no están obligados a informar. ¿Qué es lo interesante? Que aquí vamos a poder encontrar las posiciones en largo, las posiciones en corto y adicionalmente, pues sobre todo para los non-commercial, vamos a poder encontrar cuánto es el spread que están pagando con respecto al cambio o más que toda la participación en ese tipo de mercado. ¿Qué es el punto importante de este informe? Empezar a analizar efectivamente esos cambios que pueden llegar a tener esas posiciones en largo y esas posiciones en corto. Obviamente, no necesariamente necesitan tener este informe de la mano. ¿Por qué se debe eso? Porque como les estaba mencionando, en la web ustedes van a poder encontrar mucha información con respecto a ello. Pero en estos momentos pues les estoy dejando la página de Barchart .com, digamos aquí estamos viendo con respecto al mercado Forex, pero adicionalmente ustedes van a poder encontrar con respecto a ETF, con respecto a opciones, con respecto a futuros, mejor dicho, ustedes van a poder encontrar de diferentes activos estos tipos de informe y como están obligados o normalmente son obligados a publicar, pues es información que sin duda alguna van a tener de primera mano y les va a funcionar bastante bien. Entonces, pues vamos a dejar con un cargo en estos momentos y vamos a mirar efectivamente el oro, lo cual son los futuros que tienen vencimiento al 20 de agosto. Entonces, ustedes simplemente miran efectivamente cómo la información que les está mostrando con respecto al oro y adicionalmente aquí ya van a poder empezar empezar a ver efectivamente esas posiciones por parte si se ha presentado incrementos o decrecimientos en posiciones en largo, en posiciones en corto, por parte de los commercials, por parte de los non-commercial, que es una herramienta, la verdad, bastante útil que sin duda alguna, pues para explicarles bien todo este instrumento necesitaremos, la verdad, alrededor de un webinar completo, pero esto es como un punto inicial que ustedes van a poder empezar a analizar el sentimiento del mercado. ¿Por qué se debe esto? Porque si los grandes traders, es decir, las grandes mesas de dinero, pues están aumentando sus posiciones en corto o en largo, ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a sacar beneficio. Si nosotros vemos que efectivamente en estos momentos, por parte de los non-commercial, que tenemos que recordar que los nuevos commercial es la mezcla de los fondos de cobertura y de las instituciones financieras. Es decir, que aquí tenemos a Goldman, tenemos a JP Morgan, tenemos a Warren Buffett, tenemos a Goldman Sachs. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros vamos a empezar a ver que están presentándose unos incrementos por parte de sus posiciones en corto. Entonces, claro, ¿eso qué va a implicar? Que los grandes en estos momentos están pensando que el oro, es decir, un activo refugio, está presentando una disminución en sus posiciones, lo que nos está dando información de que muy probablemente los grandes estén pensando en que se va a presentar una reactivación económica. Es decir, que en esos momentos el sentimiento de hecho se está centrando más por parte del corto que del largo, porque en el largo hemos tenido una disminución por parte de sus posiciones. Y esta va a ser una de las maneras en las cuales ustedes van a empezar a analizar efectivamente el sentimiento del mercado y sin duda alguna, pues la verdad me parece una herramienta bastante interesante. Y pues no siendo más, llegamos al final de este webinar. Igualmente, si están interesados con respecto a cursos de trading, a nuestro newsletter, a tutoriales con respecto a plataformas, a servicios de asesoría, a estos webinars, a clases personalizadas, pues los invito a que nos escriban a info@dfx.com. Igualmente, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud hasta este punto, se las puedo solucionar sin ningún inconveniente, pero pues igualmente, eh, digamos que en ese punto no hay ningún problema. Ok, Juan Felipe, nos estás preguntando con respecto a nuestros cursos y a los costos. No te preocupes, Juan Felipe, que igualmente más adelante el equipo
se va a estar comunicando con ustedes, pero si ustedes quieren saber, digamos, más de la mano de eso, simplemente tienen que ingresar a la página de www.eldfx.com y ahí van a poder encontrar toda la información de nuestros cursos. Simplemente te vas a la parte de cursos, cursos virtuales, y ahí ya te va a salir toda la información con respecto a los costos, efectivamente también si quieren de una vez saber qué es lo que contiene el curso. Estoy seguro que tanto el equipo donde el distrito se va a estar comunicando con ustedes para brindarles, pues bueno, toda esa información. Igualmente vamos a arrastrar un poco acá. Bueno, creo que mi internet pues está fallando. Bueno, aquí ya nos está saliendo con respecto, tenemos a nuestro curso introductorio que tiene un valor pues actual de $99. Luego tenemos nuestro curso completo de trading, que es, bueno, de la definición del análisis fundamental. Entonces ya esto es un curso que tiene un valor de $199 y pues ahí más adelante igualmente se van a comunicar contigo. Y yo muchas gracias a ti por tu participación y a todos ustedes. Espero que este tema del sentimiento del mercado igualmente, obviamente, esto es como una parte introductoria. Más adelante veremos más webinars de, bueno, me gustó mucho el tema del COD, pero más adelante pues vamos a desarrollar con respecto a este tema o por favor muéstrenos más con respecto a las herramientas pues que nos ofrecen otros tipos de plataformas. También más adelante vamos a ver eso sin ningún inconveniente, pero sin duda alguna esto es un primer paso en este nuevo tipo de análisis. Igualmente también los invito a que nos sigan por favor a nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram, Facebook, Twitter. Si tienen alguna pregunta, digamos, tanto por parte de Adrian, así como por parte de Juan Felipe, o digamos algún comentario por parte de Juan, escríbanos a nuestro número WhatsApp, pero también si tienen una pregunta más en específico, si quieren saber un punto más, digamos, desarrollar más un tema, por favor envíenme un correo a r.ramirez@eldfx.com. Y para las personas que estaban viendo TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil r-ramirez-dfx. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes. Igualmente no se preocupen que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes, para que repitan las veces que ustedes lo deseen. Y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos vemos en los webinars que vamos a estar realizando en esta semana. Por favor, inscríbanse, ya saben, www.eldfx.com en la parte de webinars y ahí van a poder encontrar pues toda esa información. No siendo más, me despido. Mi nombre, o les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, trader y actualmente analista de los mercados financieros del distrito financiero. No siendo más, les deseo a todos una buena noche. Un saludo para Dina, para Juan, para Adrian, para Juan Felipe, eh, para Andrea, para Camilo, para Carlos, que ya se están despidiendo en estos momentos. Igualmente, nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.